Volsfersdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal y presidente de la Comisión del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Janet, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta entrevista con Emprender es Clave. Vamos a hablar de temáticas que nos suenan muy interesantes para poder poner un poquito de visión de futuro a discusiones que estamos teniendo hoy día. Y me gustaría partir por algo un poquito más contingente, Janet. Tu opinión respecto a lo que está ocurriendo, y ocurrió precisamente durante la conversación anoche y hoy día en la mañana en el programa de Fernando Paulsen, con este proyecto de ley de presupuesto 2021 donde finalmente no se acuerda un registro, por ejemplo, para identificar a quiénes son los dueños finales de las empresas que tienen acceso público y que en el fondo podrían recibir algunos beneficios que tienen que ver con impuestos, etcétera, etcétera. Debiéramos nosotros pregunta. Poder... Sí, debiera nosotros poder... Efectivamente vimos que durante el proceso del debate de la ley de presupuesto, un grupo de senadores propuso un artículo nuevo, transitorio, pero que hubiese obligado al Ejecutivo a avanzar en materia legislativa y administrativa para ir creando un registro de dueños finales de empresas en Chile. Y lamentablemente el Ejecutivo en las negociaciones finales de la ley de presupuesto pidió eliminar dicha indicación y la redujo a una glosa que solamente implica avanzar al alero del registro de proveedores del mercado público para recopilar esta información de dueños finales, la persona natural detrás de una empresa. Y eso, en realidad, es totalmente insuficiente frente a lo que la propia OECD recomienda cumplir. Y de hecho, si uno mira el OECD Toolkit, publicado muy recientemente en conjunto con el BID, indica que estos registros nacionales de dueños finales de empresas están en el corazón de una arquitectura robusta contra la evasión y crímenes financieros. Entonces llama la atención ver que en la región, no solamente en la OECD, en la región Latinoamérica, múltiples países están avanzando, y aquí en nuestro país es el Ejecutivo que frena el avance y trata de reducir este estándar internacional que está promovido tanto por la OECD como Naciones Unidas. En la Unión Europea es un estándar donde no solamente deben existir estos registros, sino además tienen que ser transparentes. Que el Ejecutivo acá no ha dado luz verde para que nos pongamos a la altura del estándar OECD. ¿Por qué crees que sucede eso, Janet? Porque el Ejecutivo puede tener intereses contrarios a avanzar en esta dirección. Sí, claro. No se explica muy bien que finalmente no se puedan dar este tipo de señales que al final también abogan por un nivel de transparencia que hoy yo creo que es mucho más necesario en una sociedad que también quizás antes funcionaba un poquito más a ciegas. Hoy día tenemos un nivel de conexión, y nosotros lo tratamos siempre acá en el programa, que evidentemente nosotros como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, nos dan hoy día más posibilidades de elegir y también de exigir esa transparencia. Claro, exactamente. Es además algo, ojo, no solamente para la sociedad civil, que es muy importante para el monitoreo de quién recibe no solamente las adjudicaciones del mercado público, sino también quién recibe subsidios, quién recibe rebajas de multas. Sí. No solamente del Servicio de Impuesto Interno, sino hay múltiples servicios públicos que pueden rebajar multas. ¿Quiénes se benefician de eso? ¿Quiénes se benefician de cambios a los planos reguladores, y que son dueños de terrenos, que nunca nos enteramos a quién benefició un cierto cambio? Todo esto es importante que esta información se nutre de un registro nacional, y que este mismo registro nacional además debería ser fuente de información muy valiosa para la Fiscalía Nacional Económica, en materia de detectar concentraciones reales en el mercado, entender riesgos sistémicos
también en el mercado de Chile. Es importante para que la Contraloría General de la República pueda ver conflicto de interés y crear un registro solamente en el mercado público. Si eso fuera la solución, de todas maneras, como primer paso debería estar acompañado de una fiscalización de una institución, por ejemplo, como la Fiscalía Nacional Económica o el Servicio de Impuesto Interno, sobre esta data, porque pensar crear en una institución que no tiene niveles de autonomía como Chile Compra, crear ahí un registro de dueños finales solamente de proveedores, no es suficiente, pero además esta información para el mercado público no va a ser valiosa si no está comprobada, fiscalizada y si no hay sanciones adecuadas. Entonces, esta gestión de la semana pasada del Ejecutivo nos deja, a mi juicio, mal parado en el ámbito internacional, y además, incluso si uno mira solamente la propuesta del mercado público, es incluso a solamente este nivel insuficiente, porque no hay todavía claridad sobre el enforcement, la calidad de esta información, sanciones respectivas, y aunque el compromiso es que la OECD debe hacer recomendaciones en eso, es algo que permite finalmente ganar tiempo al Ejecutivo, porque ya hay recomendaciones a nivel internacional cómo avanzar. Hay un toolkit, como mencioné. Entonces, pedir a la OECD hacer recomendaciones sobre Chile, mientras la OECD ya tiene un toolkit para que los países vayan implementando, me parece una acción para ganar tiempo y no querer avanzar. Y dos, por el otro lado, en Chile hubo una mesa de trabajo formado entre la UAF, Servicio de Impuesto Interno, Chile Compra, Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal, que terminó en una consulta pública para crear un registro nacional de beneficiarios finales. Y la consulta pública se concluyó hace 2-3 meses atrás, recién. Entonces, volver a hablar solamente de un registro a nivel del mercado público me parece un despropósito, también frente a todo el trabajo que ya se hizo en el marco del cuarto plan de gobierno abierto para preparar la legislación chilena acorde a los estándares internacionales. Incomprensible. Janet, hoy día comienza el trámite en la Comisión del Trabajo para evaluar el proyecto de ley para el retiro del segundo 10%. Hablemos un poquito también de tu mirada respecto al sistema de pensiones, partiendo desde ese tema, que es el tema contingente también, y empezando a quizás esbozar la posibilidad de generar algunos cambios que nos dieran, por ejemplo, el puntapié para tener un ingreso básico universal, etcétera. Partamos por el tema del retiro, o lo más contingente. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a cómo se ha ido dando también este trámite con el proyecto de ley presentado por diputados y, por otro lado, corriendo en paralelo el proyecto de ley del gobierno? Bueno, de alguna manera el segundo retiro es el reflejo de un gobierno que llega a destiempo, que va reaccionando y que todavía no ha puesto su propia agenda en esta materia. Y francamente, si uno mira el debate previsional y seguridad social en general, pero también de lo que viene hacia Chile en la próxima década, nos damos cuenta que en realidad tenemos que ampliar ya el debate y no solamente hablar de los sistemas tradicionales de seguridad social, sino también incorporar lo que acaba de mencionar, consideraciones sobre la renta básica universal, a lo menos para ciertos grupos vulnerables, especialmente cuando vemos que la economía se va ir automatizando y que las estimaciones de McKinsey, de Fundación Chile, de CLAPES, muestran de que Chile tiene un alto riesgo de automatizar o semi-automatizar un 50% del empleo, justamente por la estructura que es en parte precario del trabajo. Los riesgos para Chile son especialmente altos, los riesgos también para la clase media de ver automatizado su empleo son especialmente altos, y ahí cobra mucha importancia estratégica pensar no solamente en las herramientas tradicionales, sino también considerar aspectos complementarios a la redistribución, que es justamente este concepto de la predistribución que el World Economic Forum está invitando a debatir más detalladamente,
vemos que, bueno, economistas como Joseph Stiglitz lo estaban promoviendo. Fue un concepto que entró en la Comisión de Justicia Económica que se formó en Inglaterra, y también en Chile debería dar inicio, ojalá, a un debate sobre cómo financiar este ingreso básico, porque a mi juicio va a ser muy difícil financiar esto con redistribución, sino podría más bien financiarse desde un fondo que va invirtiendo y que los ingresos de este fondo benefician a ciertos grupos. Eso se llama predistribución, porque el capital, cuyo valor va en aumento en el marco de la automatización, de hecho, debería ser como capital básico universal de la ciudadanía y beneficiar como accionista, de hecho, a ciertos grupos de la ciudadanía, sin esperar que aumente el valor para recién de ahí ser redistribuido el impuesto sobre el aumento del valor cuando se realiza sobre las inversiones. Entonces, es la idea inicial de John Rawls de hacer que más ciudadanos pueden ser, ojalá, inversionistas en la economía, porque las inversiones tienen ingresos que son distintos a los del trabajo. Y la pregunta del futuro en una economía cada vez más automatizada debería ser justamente cómo hacer que más ciudadanos puedan ser inversionistas. Estamos conversando con Janet von Bolserdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal. Janet, y en ese sentido esta es una discusión que es a nivel mundial, ¿no? Se ha hablado mucho del tema de reconversión laboral, cómo lo han ido haciendo incluso la empresa privada para poder reconvertir porciones más o menos importantes de la población en otros países. Acá parece que todavía como que no somos capaces de entender que la discusión tiene que tener una mirada bastante más a largo plazo. Yo decía al comienzo, ojalá pensar en una economía social, ¿no es cierto?, donde uno pudiera pensar que el talento y también la cancha estuviera un poco más pareja, sobre todo para cuando uno piensa en los emprendedores, las startups, cosas que están pasando en nuestro país. Y ahí obviamente también hay un tema de tejido social en este fondo donde uno podría hacer partícipe a los ciudadanos, ¿no? Claro, de hecho, este gran fondo sería estatal, pero manejado según principios con los cuales se manejan los fondos estatales. Y sería como tendría una gestión autónoma, un funcionamiento como quizá lo tiene hoy día Noruega con su fondo de pensiones noruego, que no es de pensiones, con inversiones que se hacen para la próxima generación. Y lo interesante es igual este concepto de la predistribución y pensar cómo hacer que más gente se siente beneficiado y se siente partícipe del desarrollo económico. Esta pregunta, combinarla con una tercera que tú acabas de mencionar, de los startups y scale-ups, de mercados que tengan un funcionamiento con más foco en la competencia y la innovación, que el mercado mismo sea más justo para tener que remediar menos ex post, y para que en el mercado mismo también participen más empresas de mediano tamaño. Eso también requiere una mirada renovada sobre la política, no solamente antimonopolio, anticorrupción, sino pro competencia, y pienso que como país Chile puede aprender muchísimo de Israel y de las reformas que desde 2010 se impulsaron justamente en esta materia y que finalmente llevaron a la regulación de los conglomerados financieros y una regulación sectorial que llevó a precios más bajos en los supermercados, que llevó a más créditos para empresas medianas, y finalmente a Israel evolucionar desde un startup nation hacia un scale-up nation, donde además las empresas medianas siguen recibiendo el financiamiento que necesitan para envolverse. Janet, ahí hay dos ejemplos interesantes en tus palabras. Uno, ya la empresa mediana, me gustaría que hablara un poquito de lo que pasa con el Mittelstand en Alemania, pero también en Israel hay un tema legislativo que no es menor y que tiene que ver con que aquellos que tienen inversiones en industria financiera tienen que mantenerse lejanos a otro tipo de inversión en otras industrias, porque también el cruce es bien monopólico al final. Exactamente. En Israel, desde un análisis partiendo por el Banco Central de Israel, después una comisión específica que emitió un informe en pleno protestas sociales en Israel por desigualdad, concentración económica, finalmente llevó a separar los grupos grandes que tenían inversiones
considerables en el sector financiero y productivo a la vez, porque esa combinación finalmente produce que en el sistema las empresas entre sí de los grandes grupos son poco competencia entre sí, porque a la vez compiten en algunos niveles, en el bancario, financiero, pero después en otros niveles se dan crédito entre ellos para sus empresas productivas, o son hasta clientes. Entonces, cuando la posición competencia, cliente, proveedor se mezcla, está en desmedro de la competencia y finalmente lleva al riesgo de que podría repartirse el mercado, además que puede llevar a riesgos sistémicos. Esto fue la conclusión en el caso de Israel, y hay otras conclusiones también de reformas que se han hecho en otros países, en el sector bancario, por ejemplo, con la pregunta ¿cuál es el máximo porcentaje que un grupo puede tener de un banco importante? Puede haber un grupo de un banco grande que es propietario más del 50%. Además, eso lleva a riesgos cuando el mismo grupo invierte en sectores productivos, de que comprobar el secreto tributario, por ejemplo, de los comités de crédito es muy complejo, muy difícil asegurar que la información que el banco tiene sobre todos los sectores de la economía no puede ser en parte mal usado para la estrategia de inversión del mismo grupo. Entonces, esto es un riesgo que es muy difícil de disminuir, son aspectos muy difíciles de controlar en el hecho, y que finalmente tienen que llevar a analizar regulaciones que impiden que existen estos riesgos. Y ahí uno quisiera que el Parlamento también hiciera eco de esto, porque de hecho se presentó en una de las comisiones por parte del G100 este mismo ejemplo. Bueno, vamos a ver si es que eso finalmente tiene algún curso entre tanta polémica que hay en el Parlamento, Janet. Y por otro lado, el tema de la mediana empresa, que me parece que es súper interesante, sobre todo acá en Chile, donde tenemos una pyme, un sector de pyme que representa el movimiento máximo, o sea, el gran movimiento de la economía, digamos, y que le cuesta mucho probablemente entrar en proceso de innovación o generar también escalamiento de repente, o generar incluso unos exits. Y ahí uno ve, no sé, por ejemplo, como Alemania, donde se pone foco en la empresa de mediano tamaño para generar algunas políticas públicas también que beneficien quizás el funcionamiento, el crecimiento, etcétera. Absoluto. Y esto es importante, pero es importante entender que este crecimiento de empresas pequeñas para que evolucionan hacia empresas medianas no es porque falta creatividad y capacidad en Chile, sino los datos que, por ejemplo, publicó el World Intellectual Property Organization en su Innovation Index, mostraron que Chile en venture capital per cápita está inferior que algunos países en África. Entonces, no tenemos el financiamiento para el scale-up en Chile. Eso muestran las cifras, porque finalmente los grandes inversionistas o los family offices están muy cómodos con las inversiones que tienen. Claro. Y en par puede ser también que los grandes no necesariamente tienen interés en que crezcan chicos al alero de su negocio y podrían empezar a competir con ciertas áreas que son propios de su negocio, ¿no? Entonces, por eso también, pensando en la mediana empresa, repensar la competencia con un foco más en pro competencia y no solamente anticolusión va a ser súper importante, especialmente que cuando vemos que la pandemia puede llevar a procesos de consolidación y que hay que tomar en serio. A nivel de empresas en Chile, además, hay un problema estadístico, dado que la data del Servicio de Impuesto Interno muestra que desde ventas de 3,6 millones de dólares, una empresa ya es una empresa grande. Y la empresa más grande de esta categoría
son los que venden sobre 36 millones de dólares de venta. Pero, francamente, entonces, en el sistema estadístico de nuestro país, del Servicio de Impuesto Interno, se combinan, en esta clasificación de las empresas más grandes del país, se combinan empresas que venden 36 millones de dólares con empresas que venden varios miles de millones de dólares. Claro, es demasiada la diferencia. Y es exactamente, entonces si queremos realmente poner foco en la empresa mediana, tenemos que primero hacerlo visible en las estadísticas, saber observar su crecimiento, porque si tú miras, por ejemplo, la data de las empresas sobre 100 millones de dólares que tuve el acceso, no son transparencia activa hoy día del Servicio de Impuesto Interno, pero las empresas que venden sobre 100 son justamente el tramo que más aumentó porcentualmente sus ventas en los últimos 10 años en Chile. Entonces, mientras tanto, el tramo que vende entre 20 millones y 100 millones porcentualmente creció mucho menos y disminuyó su peso sobre las ventas totales, lo que significa que justamente la clase media de empresas, que nos importa tanto porque ahí están los emprendedores, Exacto. Hay nuevo empleo. Endeavor mostró un estudio recién de la capacidad de creación de empleo de las caselas, de los scale-ups, que esta empresa que crecen más de 20% en 3 años conseguidos. Pero este segmento en realidad no ha crecido al alero del crecimiento económico. El crecimiento económico en Chile se ha ido concentrando, o fue gracias a las empresas que venden sobre 100 millones de dólares y entonces que efectivamente son empresas mucho más grandes. Y tenemos que poner el foco en eso también, porque ahí hay una movilidad social que nos falta en nuestro país. Esta capa de empresas medianas. Exacto. Oye, Janet, podríamos hablar eternamente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, porque ahí también hay un factor en cuanto a la educación que es muy interesante, qué pasa con la educación técnica, qué está pasando también con el sistema de educación, quizás con demasiados años, ¿no es cierto?, en la universidad y demasiadas deudas también para poder salir al mercado laboral, pero lamentablemente tenemos que despedirte, Janet, muchas gracias por esta conversación. Muchísimo. Quedamos buen día. En contacto, muy amable por estar con nosotros. Que estés muy bien. Chis. Buen día. Chus, estábamos con la Janet von Bolsterdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal y presidente de la Comisión del Gasto Público del Ministerio de Hacienda, en una interesante conversación. Vamos a hablar sobre la carga impositiva. Vamos a seguir desarrollando estas temáticas en este día lunes, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha.